Astronomía y astrología. La astronomía es la ciencia que estudia el movimiento, localización, origen, tamaño, etc. de los astros, el universo y las leyes que los gobiernan. Del griego astros y nomos igual a leyes. Es la parte objetiva y matemática. La astrología estudia las influencias y las energías de los astros. Es la parte fisiológica y subjetiva, lo que concierne a la relación que existe entre el cosmos y la vida y actividades en la Tierra. En astronomía se maneja el sistema heliocéntrico, el Sol como centro del sistema solar, tal como es en realidad. En astrología se maneja el sistema geocéntrico, como se manejaba en la antigüedad, la Tierra como centro del sistema solar, para fines de interpretación, donde el hombre, o lo que es motivo de estudio, se toma como centro o punto central. Antiguamente eran una sola ciencia. Grandes astrónomos como Claudio Ptolomeo y Johannes Kepler fueron también astrólogos. Hasta el Renacimiento se utilizó el sistema geocéntrico y en el Renacimiento se supo que el Sol es el centro del sistema solar y a partir de entonces se utiliza el sistema heliocéntrico. La historia de estas ciencias es tan antigua como la historia del hombre mismo. Desde que tuvo razón debió maravillarse del bello espectáculo del cielo nocturno. Se dice que en las pinturas y grabados rupestres del Paleolítico Superior de la zona franco-cantábrica, Las Caux, Francia, a unos 17.000 años antes de Cristo, existen trazos de algunas constelaciones que acompañan a diversos animales representados en los techos y paredes de las cuevas. Hace unos 5.000 años, antiguas tribus construyeron un impresionante monumento megalítico en Inglaterra, Stonehenge, con la finalidad astronómica y ceremonial o astrológica. Cuentan que eran capaces de predecir eclipses. Una tradición griega decía que el dios Apolo, en su manifestación como Fego, el sol, se aparecía allí cada 19 años. Este periodo es el del ciclo pascual de los celtas, sucesores de los sacerdotes druidas, que según se dice son los constructores de este monumento de piedras. De aquí se derivan las hogueras de San Juan, como símbolo del fuego del sol llevado a la tierra por el titán Prometeo, según la leyenda griega. Las hogueras que se encienden en muchos lugares la noche del 23 de junio. El cristianismo las asoció al nacimiento de San Juan Bautista. Hoy en día esa antiquísima tradición sigue vigente y las hogueras se siguen alzando al cielo en la noche más corta del año. Cuenta la tradición que el fuego ahuyenta a los malos espíritus y purifica el alma. El desarrollo de la escritura y de las matemáticas hicieron evolucionar la astronomía y la astrología en otra etapa, avanzando como civilización y cultura. Los primeros escenarios históricos aparecieron en las orillas de los ríos Éufrates y Tigris en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, Indo y Yangtze-Kiang en India y China y Usumacinta en América. En la Polinesia hace varios milenios se valían por la noche de las estrellas más brillantes y del día del sol que los orientaba en sus largos viajes. Con el conocimiento de la posición de los astros, así como su movimiento, sabían cuál época era más propicia para salir a cazar, sembrar, recolectar frutas, etc. La astronomía estimuló la agricultura, la escritura y las matemáticas. La astrología estaba cargada de misticismo. Condicionó muchos aspectos de la vida animal y del ser humano, como la procreación, que tenía que ver con los ciclos de la luna y el ciclo mensual femenino. Astrología y astronomía seguirían así durante mucho tiempo, hasta que en la era de la separatividad, la era de Piscis en el siglo XVII, a través de Kepler se separaron. Mesopotamia. Los sumerios y por ende los mesopotámicos fueron grandes matemáticos y contribuyeron mucho con la astronomía. Utilizaron tanto el sistema decimal como el sexagesimal en los textos matemáticos y astronómicos. A los sumerios se les debe la división del día. El astrónomo Kidinu, que los griegos denominaron Sidenas, propuso la hora de medianoche como el comienzo del día. De esta división partió la del círculo y la de la eclíptica en arcos de 12 horas dobles, cuyo resultado sería el zodiaco.
Cada signo contiene 30 grados. Esta división culminó en el siglo IV a.C. El zigurat o pirámide escalonada sirvió como templo y observatorio, con su paralelismo en Egipto y en las culturas precolombinas maya y aztecas. El zigurat se componía por lo general de 7 escalones o pisos. Los 7 pisos corresponden a los 7 cielos planetarios y estaban pintados de colores diferentes, de acuerdo a los planetas. Saturno, la gran desgracia, de acuerdo a tradiciones esotéricas, era negro. Su piso se encontraba en la base de la torre y su cúspide recubierta de oro. Era la residencia de Shamash, el sol, de la misma manera y simbólicamente como los alquimistas, de convertir el plomo en oro. La tradición judeo-cristiana ha identificado algunos como ejemplo de la Torre de Babel bíblica. El calendario. Los pastores y agricultores antiguos medían los ciclos a través de la luna. Conocían y manejaban para su calendario lunar la duración de una lunación, periodo entre 2 lunas nuevas consecutivas. Su duración media es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2 segundos. Los mesopotámicos atribuyen a cada uno de los signos de los planetas algunas cualidades. Así sus movimientos determinaban el destino de los reyes, de las dinastías y de los imperios. La astrología es recogida y ampliada por los griegos. Pasa a los árabes y es transmitida a Europa. Al parecer, el rey Sargón de Akkad, 2750 a.C., ya estaba en posesión de una obra de astrología que comprendía previsiones relacionadas con eclipse de sol. Las tablas más completas conservadas sobre los eclipses se remontan al reinado de Nabucodonosor, siglo VIII a.C. Cerca del Éufrates y el Tigris se desarrolló una civilización milenaria, Egipto. El cielo y el río Nilo son las 2 constantes de la vida cotidiana egipcia y sus creencias. Además del culto a la muerte interviene el principio del mito solar. Relacionado con las inundaciones periódicas del Nilo, aparece el descubrimiento del calendario solar que estaba basado en el curso del Sol. Dicho calendario, mejorado por Julio César, se perfeccionó en el siglo XVI por orden del Papa Gregorio XIII y es el que utilizamos en la actualidad. La riquísima iconografía egipcia nos ha legado algunas de las primeras representaciones más fieles de la bóveda celeste. Así, en el techo de una de las capillas del templo de Dendera, que nos muestra a modo de planisferio algunas constelaciones conocidas a través de sus representaciones mitológicas. Ra, el sol, dios supremo de los egipcios. Ra es el dios sol en la época de Menfis, en la delta del Nilo. Fue la capital, 3000 al 2000 a.C. Provenía de la cercana ciudad de On, que los griegos llamaban Heliópolis, ciudad del sol. Ra es la fuerza cósmica benéfica del universo. A partir de la 4ª dinastía, los faraones se proclamaron hijos de Ra. Ra se asoció con el dios de Tebas y se transformó en el poderoso Amón-Ra. Las representaciones del cielo, conservadas en algunas tumbas, han permitido identificar algunas constelaciones conocidas por los egipcios. La Osa Mayor le llaman la pata del buey. El cisne, simbolizado por un hombre con los brazos abiertos. Orión, que parece un personaje corriendo con la cabeza hacia atrás. Casiopea, figura con los brazos abiertos o extendidos. El dragón, las Pléyades, el escorpión, el carnero, etc. Los egipcios denominaban a los planetas las estrellas que nunca descansan. Venus es la estrella de la mañana, Júpiter la estrella resplandeciente, Saturno Horus, Marte Horus rojo, etc. El origen de los decanos o decanatos proceden de la 3ª dinastía hacia el 2800 a.C. La concepción del mundo celeste por los egipcios se halla impregnado de religiosidad. Todos los documentos astronómicos conservados nos hablan de determinar una hora o una época en la que deberá tener lugar una ceremonia religiosa. Existían grupos de sacerdotes para celebrar los ritos precisos en el momento exacto.